Amén. No os tengo que decir que vivimos en un país muy influenciado históricamente por el catolicismo romano. Por muchos siglos España fue la gran defensora de la fe católica romana. La Inquisición española pues se encargó de eso, reyes como Felipe II, los reyes católicos y otros se encargaron de eso. Y en la actualidad, quizás, aunque esto no ocurra tanto en ciudades grandes, pero en los pueblos en los que vivimos, en esta zona, la Iglesia católico-romana sigue teniendo bastante arraigo. Y el protestantismo sigue siendo visto como algo muy raro y tantas cosas falsas se han dicho sobre aquellos que creen solamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, muchas veces la Iglesia católica romana utiliza términos muy parecidos a los que utiliza la Biblia, a los que utilizamos nosotros, pero con significado totalmente distinto. Y por eso hay que comprender bien todas estas cosas. Todos tenemos amigos católicos, familiares católicos, algunos de nombre, otros de práctica, algunos que solo van a misa o a la iglesia en lo que se llama la BBC, las bodas, bautizos y comuniones, y solo aparecen ahí en esas ocasiones, pero otros que están ahí siempre. Muchos de ellos, pues de manera sincera, no saben otra cosa, creen las doctrinas de la Iglesia de Roma, y amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos católicos romanos y oramos, debemos estar orando por ellos. Porque debemos saber que nosotros, muchos de nosotros, un día estábamos así, estábamos sin la luz del Evangelio, sin la luz de la palabra de Dios, y por eso queremos también compartir con ellos la verdad. No es nuestro objetivo en la vida, ni en el día de hoy, en esta predicación, ofender a la gente, pero tenemos que ser fieles a la verdad. Aunque hablemos con amor, como se dice, lo cortés no quita lo valiente. Tenemos en España una herencia grandiosa, como protestantes, como evangélicos, de hombres y mujeres que creyeron la Biblia antes que las enseñanzas de la Iglesia de Roma, hombres y mujeres que tuvieron que dar su vida en la hoguera por esta razón. Un ejemplo es el caso de Julián Hernández, este hombre que hemos nombrado el viernes en el mensaje que enviamos a los grupos de WhatsApp y también que enviamos a la radio, un hombre que trajo muchísimas Biblias, muchísimos Nuevos Testamentos a este país y que tuvo que dar su vida por ello. En estas últimas semanas hemos estado viendo descripciones de esta iglesia. En la fachada de la iglesia, en el cartel, pueden leer que somos una iglesia cristiana en esencia. Cristo es nuestro todo. Somos una iglesia también evangélica. Predicamos el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que se recibe solamente por medio de la fe. Somos una iglesia bíblica en fundamento. Este libro es nuestra única autoridad. Somos cristianos evangélicos bíblicos. Pero también vimos la semana pasada que somos una iglesia reformada en doctrina. Creemos esa doctrina reformada que le da a Dios toda la gloria, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y hoy queremos ver otro distintivo más, otra descripción más, que es que somos una iglesia protestante en herencia. Protestante en herencia. Y cuando hablamos de protestante, pues quizá no sabes lo que significa o hay confusión en cuanto a lo que significa, y dije estos últimos días, bueno, voy a buscar una definición en el diccionario, no un diccionario cristiano o bíblico, sino un diccionario incluso que puedes comprar en la librería, un diccionario normal, un diccionario secular. Y la verdad es que me gustó la descripción que daban del protestantismo. Decían, una corriente religiosa cristiana que empezó más o menos en el siglo XVI, que se caracteriza por creer que la salvación no depende de las obras, sino de la fe, por considerar la Biblia como la única fuente de todas sus enseñanzas, que defiende la igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia y que solo tiene dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y pensé que para una descripción que daban en un diccionario secular era una buena descripción. Y ahora, cuando hablamos de protestantismo o protestantes, no nos referimos a ningún movimiento político de ninguna forma. Es verdad que la Reforma protestante fue utilizada entonces y en los siglos siguientes por algunos gobernadores, reyes y príncipes para rebelarse en contra de la hegemonía política y dictatorial de Roma. Y en la historia pues hubo conflictos en cuanto a esto. Pero los reformadores no estaban buscando más poder ni estaban buscando rebelarse contra el poder establecido.
solamente estaban buscando ser fieles a este libro. Ser fieles a este libro y ya está, solo la Escritura. Y había veces que eso les metía en problemas contra las leyes que había, pero tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. La Reforma Protestante, empezada, si se puede decir, en Alemania hace más de 500 años, en ese momento que Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, pero que hoy queremos ver. ¿De qué va eso? ¿A qué nos referimos? Porque hoy, en este tiempo, y más en el último siglo, hay mucha influencia y mucho empuje hacia lo que se llama el movimiento ecuménico. Y eso se refiere a que todos somos lo mismo, todos somos hermanos, todas las religiones al final hablan de lo mismo. Y muchas veces con los católicos y los evangélicos o los protestantes, muchas veces se dice, mira, lo que nos une es más que lo que nos separa, ¿no? Lo que nos une es más que lo que nos separa. Pero queremos preguntarnos, ¿es así realmente? ¿Es así que lo que nos une es más que lo que nos separa? Y vamos a ver que no es así. Vamos a ver algunas de las doctrinas y veremos que en algunas de estas enseñanzas lo que nos separa es solamente que la Iglesia Católica añade y también, esto sí y también esto. Pero imaginaros que yo tengo un vaso de agua. Nosotros tenemos un vaso de agua y otra persona tiene un vaso de agua y también un poco de veneno en ese vaso. Pues lo siento, yo no quiero mezclar mi vaso de agua pura con un vaso que tiene un poquito de veneno, aunque tenga mucha agua. Porque hay gente que viene, bueno, la Iglesia Católica cree en la Trinidad, ¿no? Así que bueno, en eso nos une. Pero el problema es que, bueno, sí, dicen creer en la Trinidad, pero elevan a María al nivel prácticamente de diosa. Entonces hay un problema, porque la Trinidad no es Trinidad como la Biblia nos la dice. Creen en que Jesucristo es Dios, sí, es verdad, pero creen que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para salvarnos de nuestros pecados, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, Cristo no es totalmente Dios, sino puede salvar por completo a las personas. Así que, por eso vamos a ver tres cosas en esta mañana, tres cosas. Primero va a ser en cuanto a autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Segundo va a ser en cuanto a adoración, y lo tercero va a ser en cuanto a salvación. ¿Qué nos enseña la Biblia en comparación con lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana? Primero vamos a ver en cuanto a autoridad, segundo en cuanto a adoración y en tercero en cuanto a la salvación. Primero, en cuanto a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad por la que debemos vivir? ¿Cuál es la norma por la que debemos llevar nuestras vidas? Los reformadores en la Reforma Protestante dijeron claramente, esta es la autoridad, esta es la norma, esta es nuestra guía. La Biblia es la única autoridad. Si lo dice la Biblia, lo hacemos, lo creemos, lo practicamos. Si no lo dice la Biblia, pues no lo hacemos, no lo practicamos y ya está. Eso es lo que decían los reformadores, eso es cómo nos dice Dios en su palabra misma que debemos actuar. ¿Y qué dice la Iglesia Católica Romana? Dice, sí, la Biblia es la autoridad. Y también, y eso es lo que vamos a ver mucho, y también la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con tradición y magisterio de la Iglesia? Pues tradiciones, dice, pues la tradición que se ha hecho por muchos años, y magisterio de la Iglesia es que la Iglesia puede interpretar infaliblemente la Biblia. Ahora, en cuanto a qué es la tradición, y si le preguntas a un católico y si lo buscas en los libros, pues tienen grandes apuros y serias dificultades para explicarte lo que es. Dicen que la tradición es el consenso unánime, que los padres de la Iglesia estaban todos de acuerdo en lo que era la tradición, pero prácticamente la tradición es lo que dice la Iglesia, que es la tradición. Porque hay muchísimas contradicciones entre unos papas y otros, en unos concilios y otros, muchísimas contradicciones. ¿Qué es tradición? Ni ellos mismos lo saben. Así que en el tema de tradición al final es lo que la Iglesia diga, que es la tradición. Y con la Biblia ocurre algo parecido. La Iglesia Católica Romana reclama que la Iglesia es la única que puede interpretar correctamente la Biblia. La Iglesia está por aquí, y la Biblia está por aquí, y la Iglesia es la que puede
interpretar la Biblia correctamente, pero la Biblia nos dice que no es así. Ve conmigo, por favor, a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Pedro les está hablando a las personas a las que les escribe de que tienen la palabra profética más segura, que la Biblia es lo más seguro a lo que se deben aferrar, no ni a una visión, ni a un sueño, ni a nada así, sino la Biblia. Y dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el versículo 19. Versículo 20 de 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene el derecho a decir, esto es lo que este texto dice, nosotros como iglesia decimos, esto dice este texto y lo tienes que creer. La interpretación no es privada. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la Biblia fue dada por el Espíritu Santo, así cada creyente, cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón y tiene el deber y el derecho de leer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te lleva a interpretarla y a entenderla. En realidad lo que está diciendo la Iglesia Católica Romana es que tanto la tradición como la Biblia, la Iglesia dice qué son esas cosas. La Iglesia dice lo que es la tradición, la Iglesia dice lo que significa la Biblia. Así que en realidad, mientras que nosotros decimos solamente la Escritura, ellos dicen solamente la Iglesia. Al final, mientras que nosotros queremos saber la voz de Dios, ellos están escuchando la voz de los hombres. Encima, cuando la Iglesia se pone por encima de la Biblia, la Iglesia que llamamos católico romana, esos mismos términos son una contradicción, porque, como sabéis, católico significa universal, y eso nos habla de que los hijos de Dios son un cuerpo, sea de donde sean, pero romano nos habla de que están en Roma. Es una contradicción lo de católico romana, o es universal o es romana, no puede ser las dos. Y mucha gente se hace la pregunta, ¿pero ha cambiado la Iglesia Católica Romana? ¿Ha cambiado? Porque la Iglesia Católica Romana dicen que ellos tienen una misma fe que no ha cambiado a lo largo de los siglos, que son una iglesia que no han cambiado, pero la verdad es que han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo, pero han cambiado a peor, y eso es el problema. Justo hoy la hermana Heather, no sé si lo habéis visto en el grupo de la iglesia, compartía un texto que ha dicho el Papa Francisco, y dice: no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Dice que no hay que creer en Dios para venir a Cristo. No hay que creer en Dios para ser una buena persona. Por supuesto, su definición de buena persona, pues sabemos que no es la definición bíblica. ¿Ha cambiado la iglesia? Sí, pero a peor. Y en cuanto al tema de autoridad, algo por supuesto que en la Iglesia Católica Romana ha estado por encima de todo, es la estructura que tienen en cuanto al Papa y la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa que el Papa es infalible? Pues significa que cuando un Papa habla, lo que ellos llaman ex cátedra, lo que dice esa persona, ese Papa, es infalible, sin error, sin fallo, que lo que dice es que tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Ellos ponen la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa, de toda la jerarquía por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Pero es muy curioso porque podríamos pensar, si Dios hubiera dejado a su Iglesia un líder infalible, Dios se lo hubiera dicho a su Iglesia, ¿no? Si tuviéramos un líder infalible, pues lo deberíamos de saber. Pero la doctrina de la infalibilidad del Papa no se puso en la Iglesia Católica hasta en 1870. Es decir, solamente hace 150 años. ¿Y qué pasa? ¿Cristo ha dejado a su Iglesia en 1800 años sin saber que tenían un líder infalible? ¿Pero los ha dejado ahí? Por supuesto que no. Además, hay cosas curiosas porque aunque en 1870
hicieron esta doctrina de la infalibilidad del Papa, que el Papa no se podía equivocar, justo 10 años antes hay un catecismo católico que circulaba por ahí, que decía que la doctrina de la infalibilidad del Papa es una calumnia que se han inventado los protestantes. Eso es que los protestantes nos quieren calumniar, eso es falso, nunca hemos creído eso. Eso en el 1860. 1870, 10 años después, se escribe y dicen: la infalibilidad papal es un dogma que se ha creído siempre. En 10 años, fíjate cómo había cambiado todo. La Iglesia Católica sí ha cambiado, pero ha cambiado a peor. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia de esto? ¿Ha dejado Dios a un líder infalible para su Iglesia? ¿Un guía infalible? No, no. Sí, pero no es el Papa, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que Cristo nos ha dejado. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Cristo se iba a ir en ese último discurso que Cristo le hizo con sus discípulos, ese último discurso que tuvo ahí en el aposento alto, les dijo: no os voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero no os dejo huérfanos, no os dejo solos. Y no les dijo: os voy a dar un Papa que va a ser infalible. No, les dijo: os voy a mandar al Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, si se puede decir así. Es el nombre que la Iglesia Católica le da al Papa. El apóstol Pablo, cuando tenía su último discurso con los efesios, no los iba a ver más, seguramente a muchos de ellos iban a venir problemas, y el apóstol Pablo quería que estuvieran bien cimentados, con fuerza, firmes en la palabra de Dios. ¿Y qué les dice? Dice, cuando se está despidiendo, dice: os encomiendo a Dios y al Papa Pedro, no, a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No iba a haber un líder infalible, sino solamente la palabra y el Espíritu Santo. Y así la Iglesia Católica se ha construido a partir de estas doctrinas, con esa jerarquía de papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, esa jerarquía piramidal, si se puede decir así, muy compleja, pero que al final revela que es una religión de hombres y no de Dios. ¿Cuál es la autoridad para los creyentes? ¿Cuál es la autoridad que tú debes tener? ¿Un hombre? ¿Un papa? ¿Un cardenal? ¿Un sacerdote? ¿O llevémoslo al terreno evangélico? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? ¿Un libro que tú has leído de tu autor favorito? ¿Un predicador en YouTube? ¿Esa es tu autoridad? No, no. La autoridad que tenemos debe ser la palabra de Dios. ¿Qué hicieron esos cristianos de esa ciudad de Berea? Cuando vino el apóstol Pablo a predicarles el evangelio, ¿qué hicieron? Era el apóstol Pablo, que no era un cualquiera. ¿Qué hicieron? Se nos dice ahí que examinaban en las Escrituras para ver si lo que decía era cierto. Examinaban en las Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ya habló de esto. Y Dios le dijo a su pueblo: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Cuando venían profetas falsos, cuando venían enseñanzas falsas, ¿qué tenían que hacer? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Eso es en cuanto a la autoridad. Una gran diferencia, la base de todas las otras cosas es en cuanto a la autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? La autoridad es solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Eso en cuanto a autoridad. Segundo, en cuanto a la adoración. Nos podemos preguntar a quién debemos adorar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a quién debemos adorar? Cuando Satanás vino a Cristo y Satanás tentó a Cristo, ¿os acordáis que fue llevado 40 días para ser tentado por el diablo en el desierto, justo después de su bautismo? En una de estas tentaciones, Cristo le dijo claramente a Satanás, le dijo: Satanás, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién se debe adorar? ¿A quién se debe honrar y venerar? Solamente a Dios. La adoración del hombre debe ir dirigida solamente a Dios, a ningún hombre ni a ninguna mujer, por más santo que sea. Y vemos este ejemplo en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro, que
que la Iglesia Católica dice que fue el primer papa, aunque por supuesto que no hay ninguna evidencia en la Biblia para eso. El apóstol Pedro, cuando vino un hombre al que él iba a evangelizar, un hombre, y se postró delante de él, el apóstol Pedro le dijo, no, ni se te ocurra postrarte delante de mí. Pero no solamente el apóstol Pedro, los mismos ángeles, que en poder son superiores a nosotros, cuando el apóstol Juan se postró delante de un ángel, el ángel le dijo, no te postres delante mía, adora a Dios, adora a Dios. Por cierto, Cristo sí que aceptó esa clase de adoración. Cuando la gente venía y se postraba delante de Cristo, él aceptaba, no le dijo a nadie levántate, sino que aceptaba esa adoración. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él es el Dios, Él es el Dios verdadero, el Dios creador es el único que debe ser adorado. Por eso los reformadores hablaron de solo a Dios la gloria. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia de Roma dice, sí, adoramos a Dios y también, y vais a recordar esas palabras, y también a la Virgen y a los santos. Y han añadido otros cultos de adoración. Hay un culto que se llama latría y se dirige a Dios, pero luego está otro culto que se llama dulía, que se dirige a los santos, y el culto de hiperdulía, que se dirige a la Virgen. Todos estos tipos de adoraciones. Y aunque la teoría dicen no, pero la adoración a Dios es la más importante, al final la adoración a la Virgen y a los santos no se hace esa diferencia y tiene la misma o más influencia y más peso de la adoración a Dios. Y seguramente lo habrás oído, que te hayan dicho alguna vez, bueno, si es que los protestantes que no creéis en la Virgen, y ahí podemos decir, bueno, pues creemos que existió, sí creemos que existió, sí creemos que era virgen cuando concibió en su vientre a Cristo, sí creemos que Dios la utilizó de una manera grandiosa y creemos que ella en su humildad vivió una vida santa entregada a Dios. Creemos eso porque nos lo dice la Biblia. La Biblia dice esas cosas de María. Pero María nació como pecadora, nos dice la palabra de Dios. No como dice la Iglesia Católica Romana, que nació sin pecado. En Lucas 1:47, cuando se le anunció a María que iba a tener a Jesús, María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si tú tienes un Salvador, significa que necesitas un Salvador, que eres pecador. Alguien que no es pecador no necesita un Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Tampoco creemos que fuera virgen toda su vida, no, la Biblia dice que tuvo más hijos. Tampoco es la única mujer bendita en la Biblia, no, hay otras mujeres que en la Biblia son bendecidas por Dios. Y también cuando alguien quiso exaltar a su madre, en el tiempo de Jesús, vino una persona y dijo, bendito el vientre que te trajo Jesús, y bendito los senos que mamaste, bendita esa persona. Y Jesús dijo, no. Más antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús puso un énfasis importante de que no debía haber ninguna adoración para su madre, sino la bienaventuranza real es para aquellos que guardan la palabra de Dios y la oyen y la guardan. Tampoco María hizo ningún milagro, tampoco María es la reina del cielo, no se le debe adorar a ella ni rezar a ella. Eso es algo que la Biblia rechaza completamente. María, aun cuando tanta gente le ha rezado, no ha escuchado ni una de las oraciones que los devotos católicos le han rezado en los últimos 1700, 1900 años, ni una, no ha escuchado nada de esto. Y en cuanto a los santos, parecido, hay veces que me apesadumbra el corazón, ves en redes sociales o ves a gente tan devotos con estos santos, hay santos para todos, el santo del dolor de muelas, el santo de los perros, de los animales, el santo para todo. Y la gente piensa que si comparte una foto de un santo ya va a tener un día especial o va a tener un día bendecido. Y me parte el corazón ver tanta superstición, porque es totalmente falso. La Biblia condena incluso el orar a los muertos. Ni la Virgen ni los supuestamente santos han oído ni una de las plegarias que se han rezado a ellos. Para nada, para nada. ¿A quién se debe adorar? ¿A quién se debe orar? ¿A quién se debe honrar? Solamente a Dios. Solamente adorar a Dios. Ahora, ¿cómo debemos adorar? Estamos hablando de la adoración.
La Iglesia Católica en realidad es una mezcla de muchas religiones. Cuando Constantino hizo oficial, si se puede decir así, el cristianismo como la religión del imperio, pues cogió un poco de cristianismo, pero también cogió un montón de otras religiones paganas, de otras religiones que adoraban a imágenes, y así hizo una mezcla de muchas religiones. Y religiones que adoraban con imágenes, con reliquias, con estampitas. Y pues ha habido pues muchísimas de estas cosas en tiempos de Lutero. Él contaba de los huesos de los apóstoles que se decían, esa es una reliquia, y había huesos para llenar un ejército entero, había partes de la cruz de Cristo para hacer miles de cruces, era todo mentira, estas reliquias, era todo falso. Es más, un problema que tuvo la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue las imágenes. Las reliquias, el adorar estas cosas. Y ya en los mandamientos, en la ley de Dios, que Dios escribió con su mismo dedo, ya hay uno de los mandamientos que dice claramente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es incluso el mandamiento más largo. Dios da 3 o 4 versículos dedicados a ese mandamiento. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La Iglesia Católica tiene en su Biblia estas palabras, pero las rechazan, y a través de todo esto, pues por supuesto ha habido tanta idolatría en la Iglesia católico-romana, y nos llena de pena y de pesar todo esto. ¿Cómo deben adorar? Pues también con intermediarios, a través de los sacerdotes, no directamente a Dios por medio de Cristo, el único intermediario, sino a través de sacerdotes. Así es como hay que adorar, y la Iglesia católico-romana ha elevado a los sacerdotes, al clero, a un nivel superior del resto de los hombres. Pero la Biblia nos dice que no debe ser así. Todos, pastor, diácono, miembros, todos somos iguales a los ojos de Dios, somos miembros los unos de los otros. Sí, es verdad que Dios ha establecido un liderazgo en su iglesia, en las iglesias locales, en un gobierno sano de la iglesia, con ancianos y diáconos, pero ninguno de nosotros tiene autoridad en sí mismos, no somos más santos que el resto, no estamos por encima. Como esa definición del diccionario decía, que defendemos la igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia. Y por supuesto, para elevar a los sacerdotes a un nivel superior, una de las cosas que se ha utilizado en la Iglesia Católica y se sigue utilizando en el siglo XXI es el celibato de los sacerdotes. Celibato significa que no se casan. Y esa es una enseñanza completamente antibíblica, en contra de la Biblia, una enseñanza también elitista, y ya diremos lo que significa eso, destructiva e inmoral. Es antibíblica porque primeramente leemos que los mismos apóstoles estaban casados. Pedro tenía una suegra, tenía una mujer, estaba casado. También cuando se dan los requisitos de ancianos y obispos en la Biblia, en 2 de Timoteo y en Tito, dice los pastores, los ancianos, sean maridos de una sola mujer. No dice que no se casen nunca, para nada, maridos de una sola mujer. También Pablo, es muy curioso, le habla del celibato, pero mira lo que dice Pablo cuando le advierte a Timoteo, dice, en los últimos tiempos, en los tiempos que vienen más adelante, vendrá gente que prohibirá casarse. Y eso era algo muy peligroso, y eso es lo que cumplió la Iglesia Católica Romana con el celibato de sacerdotes y monjas. El celibato también es una enseñanza elitista que coloca a una élite, porque coloca al sacerdote como la élite, como alguien mucho más santo que los demás. El sacerdote que deja todos los placeres mundanos para entregarse solamente a Dios. Pero al mismo tiempo es una enseñanza destructiva, porque durante siglos se enseñaba que el matrimonio era algo bajo, algo mundano, algo carnal. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer que se unen es algo sagrado. ¿Por qué? Porque debe reflejar la relación de Cristo y de su iglesia. Y por eso es algo sagrado para Dios. Algo que refleja la relación de Cristo y de su iglesia. Y el celibato ha destruido mucho de eso. Mucha gente se pensaba culpable por haberse casado en la iglesia católica, y al final es una enseñanza inmoral.
porque lo que ha causado en la historia y lo que sigue causando en el día de hoy son muchísimos casos de inmoralidad, de desenfreno, de abusos, de pederastia, como en los próximos meses se va a investigar en España todos estos casos y estoy seguro que saldrán muchísimos casos. Es una enseñanza que provoca la inmoralidad. Así que, ¿cómo se debe adorar a Dios? ¿A quién debemos adorar? Solamente a Dios, no a la Virgen ni a los santos, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo se debe adorar? En espíritu y en verdad, sin imágenes, no a través de los sacerdotes, solo Cristo es el intermediario. Ahora, hemos hablado de autoridad y hemos hablado de adoración, pero al final vamos a hablar de lo más importante, de la salvación de nuestra alma. Es el tema más importante. ¿Cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo puedes estar seguro de que si mueres hoy vas a estar en el cielo? ¿Cómo puedes estar seguro? Eso es lo más importante. Todo lo demás carece de significado. El comer y beber, todo lo demás carece de significado. La salvación es lo más importante. ¿De dónde viene la salvación? Pues la Biblia nos dice de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo. La Biblia dice que Él es el único mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador. El mediador es el que está en medio, el árbitro, el intermediario. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el que está en medio de Dios y los hombres? Cristo, Jesucristo, hombre, el único mediador. Pero la Iglesia Católica dice, sí, Cristo es mediador y también la Virgen y los santos, también son mediadores. Pero la Biblia nos dice que un hombre no puede salvar a otro, un hombre no puede salvar a otro, una mujer no puede salvar a otra, la salvación es de Jehová. Cristo puede salvar porque es Dios en la carne. La Biblia nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Si tu confianza está en un hombre para ser salvo, en simplemente un hombre, entonces estás perdido. Tienes que confiar en Cristo Jesús, el único mediador. Y también, ¿de dónde viene la salvación? Del sacrificio de Cristo, el único sacrificio por los pecados. Cuando la Iglesia Católica hace lo que se llama la misa, dicen que eso es un sacrificio sin sangre que se ofrece por el ministerio de los sacerdotes y que se ofrece al mismo Cristo. Al mismo Cristo se ofrece en el sacrificio de la misa. Hablan de que el mismo pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el mismo vino se convierte en su sangre. Y esta enseñanza no solamente va en contra de las Escrituras, pero va en contra de la lógica misma. Como que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, los discípulos estaban ahí enfrente suya y veían que Él estaba hablando de manera simbólica, su cuerpo estaba con Él aún, y cuando dijo del pan, esto es mi cuerpo, se refería simbólicamente, esto representa mi cuerpo, y lo mismo con la copa. También Cristo dijo, yo soy la puerta, y nadie dice que Cristo era una puerta. Cristo dijo, yo soy la vid, y nadie creía que Él era una vid. Pues de la misma manera se refería a que estas cosas representan lo que es Cristo. Una puerta representa a Cristo porque Cristo es el que nos abre la entrada al cielo. Pues de la misma manera este pan representaba a Cristo porque Cristo iba a ser molido por nuestros pecados, iba a sufrir, y este pan representaba a Cristo porque es lo que nosotros tenemos que recibir a Cristo, y por eso el pan representaba a Cristo. Además, este sacrificio de la misa que hace la Iglesia Católica Romana va en contra de la palabra de Dios porque lo llaman un sacrificio de Cristo. Y ha leído Sevi antes que solamente hay un sacrificio. La Iglesia de Roma repite millones de veces este sacrificio y está volviendo a sacrificar a Cristo en cierta manera, diciendo que el sacrificio en la cruz no fue suficiente, hace falta más y más y más. Y lo ha leído allí Sevi, que Él se presentó una vez para siempre, y ya está, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora, ¿de dónde viene la salvación? De Cristo y de su sacrificio, un solo sacrificio. ¿Cómo recibimos esta salvación? Pues solamente por medio de la fe, es lo que dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así recibimos esta salvación. Y la Iglesia Católica Romana dice, sí, eres salvo por medio de la fe
y también por medio de la penitencia, las buenas obras, el bautismo, etc. Ellos creen que por el bautismo de niños, pues uno comienza a ser cristiano, pierde ese pecado original y es regenerado por el bautismo, y en unas semanas estaremos hablando del tema del bautismo. Creen que por medio de las buenas obras, la penitencia, esos 7 sacramentos que se han inventado, por todas estas cosas esto contribuye al perdón de pecados. Pero en ese texto que he recitado de Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ¿cuántas obras habría que hacer para ser salvo? Habría que hacer todas las obras del mundo, habría que ser perfecto, y no podemos. No podemos porque también la Biblia nos dice que estamos muertos. Un mendigo que pone la mano, no tiene ningún mérito en eso. Un muerto no puede tener mérito en ganarse su salvación, y nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando los reformadores predicaron esto, la Iglesia Católica se les echó al cuello, porque ellos han enseñado salvación por obras. Y en el Concilio de Trento, que hicieron en contra de la Reforma Protestante, dijeron, si alguno dijere que por la fe solamente el impío es justificado, sea anatema. Pero es que eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios, que por la fe el impío es justificado. La Biblia es anatema para ellos, según lo que dicen ahí. La salvación no es un proceso largo de obras, no. La salvación es un punto en el que por la fe y por la gracia de Dios una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos han mezclado lo que es la santificación, que la santificación sí que es un proceso hasta que lleguemos hasta el cielo. Ellos han confundido lo que es la santificación con lo que es la salvación. Se han equivocado grandemente y lo han hecho para así tener a la gente agarrados y oscurecidos y ciegos, queriendo hacer más y más obras sin poder nunca llegar a tener la seguridad de la salvación. Y claro, la Iglesia Católica viene y dice, bueno, vosotros no creéis en las buenas obras, ¿no? Sí que creemos en las buenas obras, pero no buenas obras que salvan, sino como decía Lutero, las buenas obras no hacen al cristiano, sino que el cristiano hace las buenas obras. Las buenas obras no te hacen cristiano, sino que cuando eres cristiano entonces vas a hacer buenas obras. Las buenas obras no son la causa de tu salvación, sino el fruto de tu salvación. No eres salvo porque haces buenas obras, sino haces buenas obras porque eres salvo. Ahora la última pregunta, ¿podemos estar seguros de esta salvación? ¿Podemos estar seguros de que somos salvos? La Iglesia Católica Romana dice que no, que eso es presunción. Pensar que tú eres salvo y que vas a ir al cielo, eso es presunción. Y enseña que tú nunca puedes tener la esperanza de saber que ya tienes el perdón y la seguridad de un día entrar en el cielo por toda la eternidad. Y así tiene a la gente con muchísimas dudas, nunca sabiendo si voy a poder entrar al cielo o no, o si voy a ir al infierno, o si voy a estar en este sitio que se han inventado por muchísimos siglos, que es el purgatorio, con estos dolores terribles que tendré que sufrir en el purgatorio. La Biblia habla claramente de 2 sitios solamente, el cielo y el infierno. Lo ha leído Sebi. ¿Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el purgatorio? No, y después el juicio. Y en ese juicio, los redimidos, estarán en Cristo por toda la eternidad, y los que han rechazado a Cristo, los que han seguido en sus pecados, irán al infierno. Solamente 2 lugares. Esta enseñanza solamente la ha tenido la Iglesia Católica Romana para tener a los fieles atados, a los devotos, atados hasta el final. Y es una enseñanza, por cierto, que ha traído mucho beneficio a la Iglesia Católica Romana. No sé si has visto alguna de las imágenes de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esa basílica se pudo construir a través de esta enseñanza, a través de la enseñanza del purgatorio. Porque enseñaban a la gente que si tú no quieres que tus familiares sufran en el purgatorio, paga la Iglesia, y en el momento en que tú pagues, las almas saldrán del purgatorio. Esa mentira se inventaron para recolectar dinero para la Basílica de San Pedro, y hoy se sigue haciendo, de otra manera, pero se sigue haciendo. La misa por los difuntos, las oraciones por los difuntos, no es otra cosa que eso. Justo la semana pasada me llamaba una señora, no sé quién es, que quizá vio nuestro número en internet
y me preguntaba si teníamos reunión, si teníamos misa los domingos, y le dije que tenemos reunión, tenemos culto, que si quiere venir, somos una iglesia evangélica aquí en Cortijos Nuevos, y dice, entonces ¿no sois una iglesia cristiana? Y dije, sí, sí que somos una iglesia cristiana. No sé si estás buscando una iglesia católico-romana, no somos católicos romanos, pero sí que somos una iglesia cristiana. Y dice, es que llamaba porque no quería interrumpir si teníais una misa por los difuntos, oraciones por los difuntos. Se sigue haciendo en el día de hoy. Y para muchas de estas cosas hay que pagar para que se haga una misa por los difuntos, para que las almas de los difuntos puedan un día ir al cielo. Eso es mentira. Eso no es verdad. No hay ninguna parte en la Biblia que hable de eso. Juan 3:16, lo he leído antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree pase menos tiempo en el purgatorio, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda y pase unos años en el purgatorio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tener hoy la seguridad de que si mueres vas a ir al cielo, hoy puedes tener esa seguridad, puedes dormir tranquilo esta noche sabiendo que si no te levantas mañana lunes, estarás con Cristo, tu Salvador. La Biblia te dice que puedes tener esa seguridad. Primera de Juan, el apóstol Juan les escribió a sus amados hijitos y les dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Puedes saber que tienes vida eterna, lo puedes saber, no tienes que esperar a ver si hago suficientes obras, a ver si mis familiares después de que yo muera pagan y oran por mí, a ver si salgo del purgatorio. No. Puedes saber en el día de hoy si tienes vida eterna, y eso es solamente recibiendo la salvación que Cristo ofrece. Cristo murió en la cruz y cuando murió allí dijo, consumado es, acabada está la obra. No tienes que hacer nada, simplemente recibir esa salvación que Él ofrece. ¿Qué del ladrón en la cruz? ¿Os acordáis de esa situación del ladrón en la cruz? Cristo está ahí. En la cruz del medio hay dos ladrones, uno que le está maldiciendo y otro ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y después fue bautizado y así fue salvo? No. ¿Ese ladrón que después bajó de la cruz y hizo buenas obras para poder ganarse la salvación? No. Fue salvo en aquel mismo momento cuando creyó en el Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados. Y de la misma manera tú puedes hoy tener esa seguridad. Te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que serás salvo. Completamente salvo, totalmente salvo, 100% salvo y puedes tener la seguridad de que estarás con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué le dijo Cristo a ese ladrón? A su izquierda o a su derecha, no sé lo que era. ¿Qué le dijo? Cuando ese ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Cristo le dijo, bueno, después que pases 100 años en el purgatorio, entonces no. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás. Has creído en Cristo, puedes tener la seguridad que vas a estar con Cristo en el paraíso por toda la eternidad, en el cielo, en la gloria con Él. Por eso tenemos que decir estas cosas, por eso tenemos que predicar que sí, somos protestantes en herencia. Recordamos esta herencia que hemos recibido de la Reforma Protestante de hace más de 5 siglos y damos gracias a Dios por este avivamiento que Él trajo a Europa y que se esparció por el mundo. Un avivamiento en el que se retornó a las Escrituras y en el que se enfatizó que la salvación no es por las obras, sino solamente por la fe, y que puedes tener hoy la seguridad de que estarás con Cristo por toda la eternidad. Solamente por la fe, por creer en el sacrificio único de Cristo, por los pecados de los pecadores. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no hay méritos que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. No tengo méritos, yo lo sé bien, pero me baso en los méritos de Cristo, en la muerte de Cristo, en la vida de Cristo, todo lo que Él ha hecho es lo que me salva. Y pido, Señor, por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos católicos romanos, que han estado por tanto tiempo, pues, cegados por esta doctrina, que al final es doctrina de hombre, enseñanza de hombre. Y pido, Señor, que tú abras sus ojos, que ilumines su corazón, para que vean la verdad de tu palabra, de la Biblia.
Gracias, Señor, por tu santa palabra. Y pido, Señor, que podamos vivir vidas acordes al Evangelio que nos ha salvado. Pido todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén.